Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Que bendiga a todos aquellos también que a esta hora están comunicados a través de las redes sociales y que puedan también ser bendecidos en esta mañana. Vamos a iniciar este culto y vamos a ir en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos con toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres propicio en la vida de cada uno de tus hijos. Y hoy esta mañana estamos aquí, Señor, sedientos de ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, ministrando la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados en las redes sociales, Señor. Bendícenos, Señor. Cuando buscamos tu presencia, sabiendo que tú eres santo, y como le dijiste a Moisés cuando estaba en tu presencia, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás santa es. Y le dijiste a Josué cuando estaba en tu presencia: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde te encuentras santo es. Donde tú estás, donde está tu presencia, hay santidad. Y tú quieres una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que esta hora ministres la vida de nosotros y dispongamos nuestro corazón a ti. Quites todo prejuicio. Quites aquello que cuando escuchemos tu palabra estemos juzgando a otra persona y no a nosotros mismos, siendo sinceros delante de ti, porque tú nos conoces, Señor. Señor, tú vienes pronto por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Señor. Gracias porque tú eres propicio a nuestra vida. Y tú quieres que cuando tú vengas, Señor, podamos ir a tu presencia, porque estamos en santidad. Y como dice tu palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Bendícenos con tu palabra. Haznos humildes para poder recibir de ti, Señor. Gloria a Dios por los que están practicando la santidad y dicen gloria a Dios. Por los que se han descuidado, Señor, que sea el momento propicio para venir a tus pies y decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona los pecados de tu iglesia. Señor, bendícenos, Padre. Queremos estar delante de tu presencia como a ti te agrada, Señor, en santidad.
En el nombre poderoso de tu Hijo amado estamos aquí y te pedimos que nos bendiga, Señor. Y con la autoridad de tu Espíritu Santo pueda predicar tu palabra, Señor. Y que hagas lo sobrenatural que tú haces en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. A veces cuando estamos en oración, el Señor puede ministrar nuestras vidas en diferentes maneras. En una oportunidad yo le dije al Señor, necesitamos llevar tu palabra a los que no te conocen, para que puedan venir a tus pies y sean salvos. Para cuando tú vengas podamos estar en tu presencia. Y el Señor me ministraba el templo. Y me decía, ministre en su iglesia. Porque si vengo hoy, no se van todos, se quedan bastantes. Y el Señor me mostraba y yo me preocupé, bueno, ¿cómo es eso? Si los que estamos aquí escuchamos palabra, tenemos esa bendición, pero no todos vienen a la iglesia buscando la presencia de Dios, buscando ser ministrados por la palabra, sino con algo otras intenciones, a veces por costumbres, a veces porque el Señor nos da el privilegio de servir y vamos cuando nos programan, pero no venimos a buscar su presencia, a ser ministrados. Y este martes pasado que terminaba la clase de la oración, que habíamos unos pocos, nuestro pastor cuando terminaba, yo sentí como que salió de lo que estaba diciendo y dijo, el Señor viene pronto, estemos listos. ¿Qué pasaría si la iglesia completa estuviéramos aquí siendo ministrados en esa clase de la oración? ¿Qué pasaría si la iglesia estuviera de rodillas orando por nuestra nación, orando por los que no son salvos? ¿Qué pasaría? Cosas sobrenaturales podríamos ver. Pero la iglesia a veces está fría y necesita ser ministrada también. Pero a veces tenemos prejuicios y no escuchamos. Eso no va con nosotros. Eso no aplica a mí. Y nos confiamos porque a veces estamos sirviendo. Podemos tocar bien, podemos cantar bien, podemos atender bien a las personas, podemos hacer muchas cosas. Pero si no estamos en santidad, estamos en problemas. Pero entonces veamos qué es la santidad y qué significa esto. La palabra santo en el idioma hebreo y griego quiere decir, como todos sabemos ya, separado y apartados para Dios. Quiere decir devoción en el sentido de vivir una vida al servicio a Dios y en el sentido de imitar y parecerse al Dios al que servimos. Vivir en santidad es llevar una vida consagrada a Dios, apartada del mal y del pecado y entregada al servicio a Dios. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es el estilo de vida que tenemos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Porque cuando estamos en la iglesia todo es fácil y hay un ambiente diferente.
Pero ¿qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos leyendo? ¿De qué nos informamos? ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Está considerado Dios en nuestro tiempo? ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? Y a veces cuando venimos a la iglesia y a lo mejor estamos sirviendo, pero como no estamos en el culto, entonces estamos conversando de otras cosas que no edifican. Y a veces estamos afectando a otras personas que necesitan ser alimentados de la palabra del Señor. En Hebreos 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Pero ¿cómo lograr vivir en santidad en medio de un mundo corrompido por el pecado, que utiliza la tecnología para sembrar pecado en muchos cristianos? Porque somos envueltos, a lo mejor estamos viendo cosas buenas, pero de repente aparecen cosas incorrectas. Y allí se nota si estamos en santidad, porque tenemos temor de Dios. Entonces, ¿cómo vivir en santidad en los últimos tiempos? Porque el Señor viene pronto y estamos en los últimos tiempos. Antes de compartir qué tenemos que hacer nosotros, quisiera que vayamos a la Biblia también y veamos algunos ejemplos de personas que a pesar de las circunstancias, a pesar de estar en cautiverio, a pesar de estar en lugares complicados, tenían temor de Dios y se mantuvieron en santidad. Y a través de la palabra podemos ver qué cosas hacían, por qué ellos, siempre el Señor estaba con ellos, el Señor siempre los bendecía, el Señor les ministraba, el Señor les daba sabiduría. ¿Qué hacían estas personas? Y quisiera que veamos a Daniel. Daniel, un hombre de oración, un hombre que se mantenía en santidad, y que en el relato bíblico de este profeta comienza cuando él y otros jóvenes de Judá fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor en Babilonia. En el año 604 a.C. aproximadamente. El cautiverio de los pobladores de Judá duró 70 años, como Dios lo había advertido por medio del profeta Jeremías. Y durante este tiempo, estando allí, Daniel ocupó posiciones importantes en varios gobiernos babilonios y medo-persas, incluyendo a Nabucodonosor, a Baltasar, Darío y Ciro. ¿Y cómo pudo Daniel tener fuerzas y resistir y mantenerse en santidad en medio de este mundo lleno de pecado, que no conocían de Dios, que no tenían temor de Dios, que eran idólatras? Podemos ver que fue por la gracia de Dios, por tener una vida santa y llena de oración. Importante que Daniel, estaban con él también hombres que eran parte del equipo de su trabajo y que oraban junto a él. Qué bendición tener personas que forman parte del equipo de trabajo, que lo que hablan, que lo que sale de su boca edifica, que tienen temor de Dios, que son personas de oración. Y esto era bendición para
para Daniel, porque las personas que estaban alrededor de él, que estaban cautivos también, eran personas de oración. Y vamos a leer algunos versículos para ir viendo lo que Daniel hacía. Y vamos a ver en Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9. Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En el versículo 20, Daniel 1:20, dice la palabra: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Miren cómo era la bendición de Dios, la gracia de Dios sobre ellos. Eran diferentes porque Dios estaba con ellos. Pero durante estaba en ese lugar, el rey tuvo un sueño y el Señor le reveló el sueño a Daniel. Y aunque habían allí todos los magos, todos los astrólogos, todos los sabios de ese reino, nadie pudo adivinar, nadie pudo revelarle el sueño al rey. Pero entonces a Daniel le fue revelado, y veamos en Daniel capítulo 2, versículo 19 en adelante. Daniel 2, 19. Dice la palabra: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel oraba. Él tenía la bendición de que le eran revelados los sueños. Pero él no se enaltecía, sabía que el Dios Todopoderoso que estaba con él era el que hacía eso, y por eso él adora a Dios. Y en el versículo 23 también dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, porque no le adivinaron el sueño, ¿va? Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Una bendición para Daniel, porque por tener una vida santa sin contaminación, Dios le revela algo imposible para cualquier ser humano normal. Pero Dios estaba con él. Pero también Daniel vivía circunstancias difíciles. En el lugar donde se encontraba, las personas le tenían envidia. Veían que Daniel hacía cosas diferentes, distintas, que nadie podía hacer. Y estaban buscando cómo afectar su vida también. Pero a pesar de las circunstancias, Daniel, un hombre de oración, no importaba la situación que estaba pasando.
Y veamos un ejemplo aquí en Daniel capítulo 6, versículo del 7 en adelante. Daniel capítulo 6, versículo del 7 en adelante. Dice la palabra: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. A Daniel no le importaba porque él sabía quién adoraba, él sabía quién seguía. Y cualquier cosa que pasara estaba bajo el control de Dios. O sea, era fiel a Dios. Pero Daniel, entre otras cosas, también conocía que el pueblo de Dios había pecado contra él y también intercedía por ellos, oraba por ellos. Y aquí tenemos un ejemplo en Daniel capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice en el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Este era el estilo de vida de Daniel. Un hombre de oración, un hombre disciplinado que oraba 3 veces al día. Y no estaba en un lugar tranquilo, estaba en un lugar idólatra, en un mundo lleno de pecado. Pero él buscaba siempre la presencia de Dios. Y Dios lo guardaba, Dios lo respaldaba. Y tenía una vida diferente. Vivía una vida en santidad, apartado para el Señor. Veamos otro hombre que conocemos también bastante. Y este es José. José, hijo de Jacob.
También José estuvo en cautiverio. Vivió situaciones difíciles, aún dentro de su familia, de sus hermanos. Y estuvo como esclavo también. Pero la palabra dice, y Jehová estaba con él. Veamos lo que dice en Génesis capítulo 39, del versículo 1 en adelante. Génesis 39, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. No era fácil la vida de José. José podía ver la mano de Dios en todo lo que él hacía, y que era bendecido en todo lo que hacía. Todo prosperaba. Para testimonio de los que no conocían de Dios, pero a través de él conocían que había algo diferente. Y vivir esas circunstancias, pero José tenía temor de Dios y no podía fallarle. ¿Por qué? Porque andaba en santidad. Una persona contaminada, una persona en pecado, con facilidad puede caer en tentación porque ha abierto puertas. Y el enemigo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, le va a poner todas las trampas posibles si no se está en santidad. Y así el Señor bendecía a José, y por estas circunstancias también estuvo en la cárcel. Estuvo preso injustamente, pero aún estando allí, Dios estaba con él.
Y allí en el versículo 21 dice de Génesis 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Imagínense qué bendición para José. Porque tanto Potifar, el carcelero, el copero, porque también le reveló un sueño, y el mismo Faraón vieron a Dios en la vida de José. Y todos estos hombres eran paganos, ajenos al Dios verdadero, porque eran idólatras, pero pudieron ver a través de José la gloria del único Dios, porque hacía cosas extraordinarias, sobrenaturales, que no eran José como hombre, sino había algo especial en él. Y allí en Génesis 41, versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Génesis 41, versículo 15 y 16. Dice la palabra: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y José crecía cada día en sabiduría, porque le eran revelados también los sueños. Y en el versículo 39 dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo eso. No hay entendido ni sabio como tú. Pero algo importante, José dependía de Dios en todo y entendía. Imagínense una persona que es llevada cautiva, es vendida por sus hermanos, o sea, despreciado por sus hermanos, haciéndose esclavo, viviendo todas las circunstancias. Sin Dios, no sé qué pasaría. Bueno, un desastre. Pero José sabía que Dios estaba con él, porque dependía de él. Y él, lo que le era revelado de parte de Dios, él lo entendía. Y veamos en el Génesis 45, versículo 7. Le dice a sus hermanos cuando los encontró, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. En el versículo 20 del capítulo 50. Vosotros, le dice a sus hermanos, pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El propósito de Dios en medio de esas circunstancias se pueden ver y pueden ser reveladas estando bajo la presencia de Dios, bajo el temor de Dios, estando en santidad. Porque podemos estar nosotros en circunstancias que a veces no son ni las como que José pasó, ni las como Daniel estuvo. Son más sencillas, pero nosotros no somos tan débiles y decimos y no aguantamos. Pero cuando entendemos que lo que Dios hace en nuestra vida siempre tiene un propósito, y todas las cosas nos ayudan a bien, porque nuestro objetivo es estar en la presencia del Señor. Aún si Él viniera hoy, poder decir: Señor, aquí, bueno, que no vamos a tener tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él en las nubes. O sea, tan rápido que no hay tiempo de pensar. Pero poder decirle hoy: Señor, estamos listos. Poder saber que estos hombres eran ministrados por profetas, por
por ángeles que el Señor enviaba para ministrar. Pero nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo puede mostrar las cosas que no están bien, no están conforme a la voluntad de Dios. Podemos saberlo si estamos atentos, si no hemos endurecido nuestro corazón, si estamos sensibles a su voz. Si no venimos al culto y decir, hoy va a estar aburrido, hoy no quiero escuchar, no me gustaron las alabanzas, no cantó el que yo quería. O sea, si venimos con esos prejuicios, se quedarán sentados en estas bancas cuando el Señor venga. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en amor. Y si el mensaje es para uno de los que están aquí o de los que están escuchando, sea sensible a la voz del Señor. Porque el Señor nos llama a que andemos en santidad, que estemos apartados para Él, que no ocupemos el tiempo para ver cosas vanas, cosas que no tienen valor, que no consideremos que las cosas que tenemos nos hacen más que otros. Si lo más importante es lo que Dios dice de nosotros, si lo más importante es el valor que Dios tiene de nosotros, Dios hace cosas sobrenaturales en la vida de nosotros cuando nos humillamos delante de Él, cuando consideramos que el poderoso es Él, que el sobrenatural es Él, y por su misericordia estamos nosotros aquí. Por su misericordia nos ha hecho sus hijos, porque nos ama. Y lo que Él ha hecho tan grande sacrificio en la cruz del Calvario, y la bendición que tenemos hoy de poder estar sentados aquí cuando otros en este momento están entubados en un hospital, cuando otros están en una cama con una enfermedad terminal. Pero aún allí, esas personas que conocen al Dios Todopoderoso le pueden decir: Señor, a ti sea la honra y la gloria. Tú tienes poder. Te seguiré adorando a pesar de las circunstancias. Porque si tu voluntad es que me vaya contigo, quiero estar contigo. Igual que José, a pesar de las dificultades, pueden tener la valentía de decirle: Señor, a ti la gloria, a ti la honra. Y no estar criticando las cosas que pueden ver a su alrededor, sino tener un corazón agradecido delante de Dios. Un corazón humillado delante de Dios, reconociendo el poder de Dios. Y viendo lo que estos hombres hicieron también, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para estar delante de Dios en santidad? Primero, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo de Dios, no estamos solos. Porque Dios sabe que nosotros no podemos, pero con el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, por eso el Señor dice que estemos en santidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde no hay santidad. Y eso es lo que el Señor nos dice esta mañana. ¿Qué hicieron estos hombres? Primero, tenían una buena relación con Dios. Estaban en comunión con Dios. Estaban hablando con Dios. Estaban siendo ministrados por Dios cada día. Tenían temor de Dios. Sabían que el Todopoderoso y el que los iba a ayudar era Dios. Ellos sabían y no desmayaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener una buena relación con Dios, a un Dios que debemos conocer cada día. ¿Y cómo debemos conocerlo?
escudriñando su palabra, siendo hacedores de su palabra, no religiosos, hacedores cada día. Tenemos la bendición de estar aquí congregados para alabarle juntos en un mismo sentir al Señor, para ser bendecidos por Él. Pero después de aquí nos vamos y igual seguimos en comunión con Él, estando atentos a su voz, a lo que Él nos dice, a que oremos, a que intercedamos, a que abramos nuestra boca y compartamos de Cristo también. Siendo vigilantes las 24 horas del día, no solo la hora del culto, sino las 24 horas. Porque no olvidemos que tenemos un enemigo que no descansa y no se va de vacaciones. Tenemos que venir a los cultos para alabar y adorar a Dios con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra actitud, con nuestra gratitud a Él. Venir atentos a lo que Dios nos... Mire, si usted viene diciéndole, Señor, ¿qué tú me vas a decir hoy? Mire, y sin importar quién pueda estar aquí al frente, el Señor le va a ministrar a usted. Mire, eso es algo tan poderoso. Aún en la alabanza. Yo le decía a un hermano ayer que estábamos en el caserío de La Presa, yo le decía, Señor, que lo que voy a predicar hoy sea lo que tú quieras ministrar ahora. Y cuando el hermano cantaba las alabanzas, cuando el hermano ministraba, el Señor me decía, esto es lo que vas a decir, y era exactamente el mensaje que yo llevaba. Y le decía, Señor, tú eres grande. O sea, el Señor es tan detallista que le hace saber las cosas a uno si es lo que Él quiere que se haga. Pero tenemos que depender de Él, no decir lo que queremos decir. Cuando preparaba este mensaje, escuchaba otros mensajes y decían, de este tema es difícil hablarlo en la iglesia. Este tema no las personas no ponen atención, porque les gusta que hablen de otras cosas. Pero yo decía, Señor, si tú nos quieres decir esto, que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno, que pueda ministrar la vida de cada uno. Importante lo que hacían estos hombres de Dios, tenían disciplina en cuanto a la oración. Tenemos que decir nosotros, bueno, ¿cuántas veces oramos nosotros? Daniel en las circunstancias difíciles oraba 3 veces al día, a pesar de que lo iban a echar al foso de los leones, él no le importaba porque él sabía de quién dependía. Y si se moría, pues iba con el Señor, él no le preocupaba, porque esta vida es pasajera. Pero Dios tiene cuidado y Él siempre va a hacer cosas maravillosas de acuerdo a su voluntad. Tenemos que disponer tiempo para orar. Y por eso el Señor nos bendice. Y hemos tenido un tiempo de ser enseñados en la oración los días martes. Y todavía no han terminado las clases. Y el Señor nos dice, tenés que orar de esta manera, tenés que orar a estas horas. O sea, el Señor nos enseña así como que somos niños. Orad de esta manera. ¿Cómo no tenés que orar? ¿A qué horas tenés que orar? Y eso hemos estado aprendiendo. Pero el Señor dice, hacelo, si haces esto, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, como José, que todo lo que tocaba prosperaba, porque tenía disciplina, no importando las circunstancias. No siendo religiosos, sino hacedores de la palabra, vivirla, ponerla en práctica. Estudiando la palabra, escuchando la palabra. No importa dónde la escuche, en la radio, a donde quiera, ocupe los espacios. Hoy por todos lados se puede escuchar. La Biblia en audio, como no puede ir leyendo cuando va manejando,
puede ir escuchándola. Usted ya la leyó varias veces, la escucha y usted va a ser ministrado a través de la palabra. Pero no solo conociendo la palabra, sino creyéndola. Sabiendo que esa palabra tiene poder, que esa palabra es viva y eficaz. Poniéndola en práctica todos los días de su vida. Y como dije al principio, tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a ministrar qué hacer. Nos va a decir qué decir, cómo actuar. Va a tener cuidado. Si usted es sensible a la voz de Dios, Dios va a hablar con usted. Dios no se va a tardar en darle la respuesta. Dios le va a contestar. O sea, Dios la está escuchando. Dios sabe cómo tiene su corazón en este momento. Dios sabe. Yo no sé, pero Dios y usted lo sabe. No juzguemos a los demás. No menospreciemos a los demás, porque el Señor nos dice que nos amemos los unos con los otros. Y aun cuando nos hacen daño, aun cuando nos dicen cosas que nos dañan, aún en ese momento, decirle, ¿qué dice el Señor? Que los amemos, que oremos por ellos, que los perdonemos. Eso es lo que nos dice el Señor. Y esa es la vida diaria en Cristo. Ese es el estilo de vida. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No haga las cosas como a usted bien le parece. Pregúntele al Señor, Él lo va a guiar. Cubrámonos con la sangre de Cristo cada día. O sea, así como el pueblo de Israel había una columna de fuego en la noche y una nube durante el día, o sea, Dios los protegía. Igual hoy nosotros, mientras estamos en el caminar en Cristo, mientras Él no viene, Él nos va a guardar, nos va a dar, Él es la luz, Él nos va a dar la sombra, Él nos va a dar la protección necesaria. Y lo importante, que nos llene de su poder. Porque cuando hacemos las cosas, las hacemos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros solos no somos capaces de hacerlo, pero en el poder del Espíritu Santo sí lo podemos. Cuando nos disponemos y decirle, Señor, aquí estoy. Que seas tú haciendo las cosas, no las que yo quiero decir, porque si uno dice lo que uno quiere, dice cualquier cosa. Pero el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, concluyendo, ¿cómo vivir en santidad en un mundo vil y pecador? Un mundo violento y gobernado por Satanás, que Dios lo reprenda. Que usa cualquier medio posible para que los creyentes se olviden de vivir en santidad, que se conviertan en religiosos, que no tengan un estilo de vida en Cristo. Dios no quiere grandes cosas extraordinarias. Nosotros no podemos hacer cosas extraordinarias, pero Él en nosotros sí puede hacer muchas cosas. Vivimos en un mundo envenenado por la pornografía, por la santería, la hechicería, la inmoralidad, por las desviaciones sexuales, por el afán, por la inseguridad, la corrupción, la infidelidad y tanto pecado que podemos ver cada día. En ese mundo vivimos. Pero los hombres que hemos visto en la Biblia vivieron en peores cosas que eso. En un mundo donde podemos ver que cada día el enemigo usa los medios tecnológicos para engañar y apartar
de la santidad a los cristianos, porque comenzamos suavecito a divertirnos y el diablo nos va sacando, que Dios lo reprenda. Pero si estamos en santidad, vamos a huir como José. Y en cosas que uno dice, ¿y por qué huyó? Porque tenía temor de Dios. No olvidemos, iglesia, que Cristo viene pronto por su iglesia, santa, sin mancha y sin arruga. No olvidemos que dice la palabra que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. No olvidemos que Dios es santo, 3 veces santo, y sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. No olvidemos que Dios es amor, porque nos ama con un amor entrañable, y cada día son nuevas sus misericordias. Pero también Dios, dice la palabra, que es fuego consumidor, porque Él es justo. Él no puede ser engañado. Amada iglesia, no te tardes en volver al camino de santidad. Y este mensaje es personal. No veamos a los demás, sino examinemos nosotros mismos y decir, Señor, sabemos si hemos fallado o no. Y si estamos en santidad, gloria a Dios por eso. Pero sabemos que no ha sido en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero si no, el Señor es un Dios de oportunidades. Y esta mañana nos da la oportunidad para que reflexionemos y analicemos y digamos, Señor, quiero ser diferente a partir de hoy. Gracias por tu oportunidad. Y cuando tú vengas, me voy contigo. Vamos a orar, Padre. Grande eres tú, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque sé que tú has ministrado el corazón de los que estamos aquí y de los que están escuchando en cualquier parte del mundo. Aún los que van a escuchar en otro tiempo. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo. Porque solos no podemos. Te necesitamos, Señor. Tú ya venciste al mundo. Tú ya pagaste nuestro pecado, Señor. Señor, perdónanos si hemos estado rebeldes. Perdónanos si nos distraemos por cualquier cosa. Señor, nos distraemos porque no somos edificados. Tenemos amistades que no edifican cuando hablan. Tenemos amistades que lo que hablan nos contamina. Lo que vemos que hacen nos contamina. Apártanos, Señor, del mal. Ayúdanos, Señor, a huir de la tentación. Ayúdanos, Padre. Pero queremos, Señor, estar en santidad delante de ti, apartados para ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, para cuando tú vengas. Y qué bendición si aquí estaríamos sentados. Estas sillas quedan solas y nos vamos todos. Gloria al Señor por eso. Ayúdanos, Padre, cada día a vivir en santidad. Tú eres grande y poderoso, Señor, y el propósito es estar un día contigo, cara a cara. Poder cantar delante de ti, Señor. Esta vida es pasajera, que no nos enamoremos de esta vida. Pero así como José, tú lo bendecías y prosperaba todo lo que hacía, para que tu nombre sea glorificado y para bendecir a muchos que no te conocían. Así mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a poder bendecir a otros también, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor que el Jesús, Señor les bendiga, hermano. Te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito.
Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.